Bueno, mis amados hermanos, miren, vamos a orar. Esta tarde quiero iniciar como con una serie de reuniones. El Señor me ha venido inquietando a mí para trabajar mucho con este tema de la palabra de Dios. Y una de las cosas que yo quiero es que nosotros podamos ser confrontados con la palabra. Y es lo que vamos a hablar esta tarde. Esta tarde quiero compartir un capítulo del libro de Levítico que me ha tenido a mí como impresionado, porque la palabra de Dios tiene tantos recursos, tiene tantas cosas extraordinarias, pero que la mayoría de los hijos de Dios, perdón, parece que las pasamos por alto. Yo quiero que oremos. Padre, yo te doy gracias en esta hora, yo bendigo tu nombre, yo te pido, Espíritu Santo, que tú obres en nuestras vidas, que tú llenes nuestros corazones de ti, llenes nuestros corazones de tu presencia. Señor, yo te pido en esta hora que seas tu Espíritu hablando a nuestras vidas, que sea tu Espíritu ministrándonos, que sea tu Espíritu llenando nuestros corazones, Señor, que sea tu palabra hoy ministrando a nuestras vidas. Yo te pido, Espíritu Santo, que esta palabra, Señor, pueda producir en nosotros fruto, cual al 30, cual al 60 y cual al 100 por uno. Permítenos, Padre, ser tocados por tu amor y ser tocados por tu palabra. Alabo tu nombre, bendigo tu nombre, Señor. Te pido, Espíritu Santo, que nos ministres, que nos hables, que nos llenes de ti, que nos llenes de tu gracia, que nos llenes de tu favor. Señor, que tú nos permitas a través de tu palabra aprender y ser edificados como solo tú sabes que podemos ser edificados. En el poderoso nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, mis hermanos, miren, quiero compartir con ustedes el capítulo 19 de Levítico. Vamos a estar un rato nomás hablando, orando, porque de una u otra manera el capítulo 19 de Levítico tiene mucho que enseñarnos, y sobre todo porque es una palabra que nosotros tenemos que de una u otra manera ser confrontados con esa palabra, ser ministrados con esa palabra, ser tocados con esa palabra, tocados, confrontados con esa palabra, y que de una u otra manera tenemos mucho que aprender, pero creo que más que aprender necesitamos llevar a la práctica la palabra de Dios, ¿no? Y Levítico 19, el título de este capítulo es Leyes de la Santidad y de Justicia. Y cuando hablan las leyes de la santidad y de la justicia, miren ustedes cómo la santidad y la justicia están conectadas. O sea, nosotros no podemos ser santos sin ser justos, y no podemos ser justos sin ser santos. Una cosa lleva a la otra. Una cosa manifiesta la otra. Y esto es tan importante que nosotros lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque muchas personas no tienen idea de todas las cosas que acarrean en su vida por obviar, por desconocer o por desobedecer la palabra. Yo considero que hay mucha gente que sabe Biblia, pero no la obedece, no la aplica, no está como dispuesta a pagar ese precio de obedecer a pesar de. Y miren cómo la palabra de Dios dice aquí, habló el Señor a Moisés. O sea, aquí no habló Moisés, aquí no habló la ley, aquí no habló ningún profeta, aquí no habló nadie. Habló el Señor. Habló el Señor a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis porque santo soy yo, el Señor vuestro Dios. Miren esto tan impactante, ¿no? Dice, habló el Señor a Moisés. ¿Quién habló? El Señor. ¿A quién le habló? Al profeta, al líder, al pastor de esa época, al que dirigía al pueblo de Israel en esa época. Habló el Señor a Moisés. ¿Qué le habló el Señor a Moisés? ¿Qué encomienda le hizo el Señor a Moisés para que Moisés llevara el mensaje al pueblo?
Y es lo que tiene que ocurrir en la mayoría de nosotros. Dios nos habla a los pastores para que los pastores le hablemos a la congregación. Dios nos habla al liderazgo para que nosotros como liderazgo le hablemos a la nación, le hablemos a la iglesia, le hablemos a su pueblo. Porque si nosotros no tenemos el mensaje de Dios para el pueblo de Dios, entonces, ¿a dónde vamos a estar? ¿A dónde vamos a ir? ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar con nuestra vida? Y de una u otra manera nosotros necesitamos, sí o sí, traer el mensaje de Dios, no el mensaje de nosotros. No lo que yo creo que debo, no es que yo estoy viendo mucha rebelión en el pueblo, no es que yo estoy viendo que el pueblo está sufriendo, no es que yo estoy viendo que el pueblo está como en una situación, entonces voy a llevarles una palabra porque yo estoy viendo. Ahora, yo puedo ver y puedo discernir, pero lo primero que yo tengo que hacer es, Señor, ¿cuál es la palabra que tengo que darle a tu pueblo? ¿De qué quieres que le hable a tu pueblo? Dame la palabra para tu pueblo, que es lo que yo siempre hago. Mira, a mí el Señor me ha tenido inquieto con este tema y yo decía, Dios mío, qué tremendo. Y dice, habló el Señor a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel, dice, y diles, santos seréis, porque santo soy yo, el Señor vuestro Dios. Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis yo, el Señor vuestro Dios. Mire que dice, no dice Moisés tu siervo, yo, el Señor vuestro Dios. Temeré a su padre, o sea, respetará. En otra versión dice, respetarán a su padre y a su madre, porque yo lo ordeno. Respetarán a su padre y a su madre, porque yo lo ordeno. ¿Y cuánta esta generación y la mayoría de nosotros, incluso los adultos, no tenemos respeto por nuestros padres? Les hablamos de una manera descortés. No somos ese tipo de gente maravillosa que nuestros padres quizás quisieran que nosotros fuéramos o que Dios quiere que nosotros seamos. Dice, cada uno temerá a su padre y a su madre. Y mis días de reposo guardaréis. Este es un mandamiento, no es una ley, como mucha gente piensa, ¿no? No, que la ley de Moisés, esto no es ley. Aquí no está hablando nada de la ley. Son mandamientos que el Señor le está diciendo a Moisés que le transmita al pueblo. Dile al pueblo esto. Habla con el pueblo esto. Entonces, es importante que nosotros de una u otra manera entendamos cuál es el plan, qué es lo que realmente Dios quiere que nosotros hagamos y cómo debemos nosotros vivir la palabra. Está lloviendo rico acá. Entonces, versículo 4 dice, no os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición. Yo, el Señor vuestro Dios. Aquí no está diciendo que la ley de Moisés, aquí no está diciendo que Moisés mandó o Moisés está mandando. Yo vuestro Dios, yo vuestro Dios. No os volveréis a los ídolos. Ahora, la mayoría de la gente dice, bueno, yo ya no creo en santos, yo ya no creo en esto, yo ya no creo en aquello, pero les hago la pregunta, ¿cuántas cosas hay a las que usted le dedica más tiempo que a la palabra de Dios? ¿Y cuántas cosas usted está haciendo que cree usted que está viviendo y no está viviendo? Usted tiene otros ídolos, sus hijos pueden ser ídolos, el teléfono puede ser un ídolo, el culto puede ser un ídolo, el servicio a Dios puede ser un ídolo. Si nosotros no le damos el enfoque correcto y si nosotros no hacemos las cosas de la manera que las tenemos que hacer. Y ahí es donde nosotros necesitamos revisar. Por eso esto se llama confrontados con la palabra. Entonces, yo estoy temiendo a Dios. Yo estoy viviendo para el Señor. Soy una persona santa. Soy un hombre justo.
Estoy respetando a mis padres, estoy honrando a mis padres. Y mire cómo la palabra de Dios, de una u otra manera, gracias Anita, de una u otra manera, Nieves, bienvenida. De una u otra manera, cómo la palabra de Dios nos instruye, cómo la palabra de Dios nos enseña, cómo la palabra de Dios nos guía a hacer las cosas correctamente. Yo estoy impresionado con todo esto que hay en la palabra. Me estoy tomando un cafecito bien bueno. Versículo 5 dice, y cuando ofrecieres sacrificio de ofrenda de paz al Señor, ofrecerlo de tal manera que seáis aceptos. Será comido el día que lo ofreciste y el día siguiente, y lo que quedare para el tercer día será quemado en el fuego. Y esto sí tiene que ver con los rituales de la ley de Moisés. Pero aquí dice, cuando ofreciere sacrificio de ofrenda de paz. O sea, en otras palabras, cuando usted se pone en paz con una persona y quiere llevar una ofrenda al Señor, porque usted ya resolvió ese problema, dice, hacerlo de la manera que seáis aceptos. O sea, cuando yo llevo la ofrenda al altar, cuando yo llevo mi diezmo, cuando yo llevo mi ofrenda, cuando yo llevo mi oración, mi adoración al altar, yo debo hacerlo de tal manera que sea acepto. ¿Y cómo sé que sea acepto? Porque estoy alineado a la palabra. Yo no puedo vivir en contra de la palabra de Dios de una manera y de otra vivir a favor de la palabra de Dios. Y tenemos que trabajar mucho con eso, mis amados hermanos, muchísimo. Porque hay cosas que se nos escapan a nosotros, cosas que se nos van. Y uno dice, bueno, ¿y aquí qué pasa? O sea, esta persona, ¿por qué? ¿Qué pasa aquí? Dice el 7. Y si no, esto tiene que ver con la ley. O sea, esto sí tiene que ver con los rituales de la ley. Y si comiere en el día tercero será abominación, no será secto. Y el que lo comiere llevará su delito por cuanto profanó lo santo del Señor, y la tal persona será cortada de su pueblo. Esto ya tiene que ver con el ritual de esa época. Ahora, dice, cuando ciegues la miel de tu tierra, no negarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada. Y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás, yo el Señor vuestro Dios. Este era un mandamiento que el Señor le dio al pueblo de Israel. Claro, en esa época no había civilización, en esa época no había la modernidad que hay hoy. Entonces, si usted tenía una finca y usted tenía cultivo de naranjas, cosecha de naranjas, usted cosechaba y iba dejando una que otra naranja en el árbol para que los pobres fueran y bajaran las naranjas y las comieran ellos o las vendieran y tuvieran sustento para ellos, igual que el extranjero. Yo, el Señor. Mire cómo el Señor piensa en el pobre, pero cómo el Señor quiere usarnos a nosotros para bendecir al pobre, para bendecir al extranjero. Y muchas veces nosotros, ay Señor, bendice a tal persona. Perdón, yo tengo cómo bendecirla. Quizás yo no tengo para resolverle todo el problema a un hermano, a una persona, pero puedo dar un aporte, puedo dar una ayuda para aliviar el dolor, para aliviar la carga, para aliviar cualquier circunstancia que de una o de otra manera la persona esté viviendo. Y esto es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros estamos viviendo vidas egocéntricas y por eso no somos prosperados y no prosperamos, porque estamos pensando en nosotros. ¿Ustedes saben cuántas personas yo ayudo? Varias. A pesar de mis cortos ingresos, yo ayudo a varias personas. Soy dadivoso. Tengo la tendencia a bendecir a otros. Procuro bendecir a otros con lo poco que aún el Señor me da. Lo poco o lo mucho, pero yo siempre estoy tratando de bendecir a las personas, tratando de ayudar a otros. Dice, y no el 11, no hurtaréis y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro. Miren esto tan impactante. No hurtaréis y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro. Mandato. Esto no tiene nada que ver con la ley. Es un mandato de Dios.
Dios está mandando que yo no hurte, que yo no robe, pero que no le mienta tampoco a mi hermano. Entonces, hermano Julián, mire, es que yo necesito saber si usted puede venir mañana porque yo estoy enfermo, para eso usted ora por mí. No, hermana, es que estoy ocupado, es que esto. Hermanita, mira, la verdad estoy un poco indispuesto, o esto, o aquello. Pero que de una u otra manera nosotros siempre digamos la verdad. Esto es muy importante y por eso yo lo estoy trayendo, por eso confrontamos con la palabra. Necesitamos confrontarnos con la palabra. ¿Por qué? Porque si no nos confrontamos con la palabra, nosotros vamos a seguir viviendo una vida laxa, una vida mediocre, una vida paupérrima, una vida triste, una vida amargada. No vamos a estar viviendo vidas victoriosas, vidas fructíferas, vidas llenas de la presencia de Dios. A mí esto me impacta muchísimo, porque dice, no hurtaréis, no engañaréis, ni mentiréis el uno al otro, y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre del Señor tu Dios. Yo el Señor. Miren esto, yo el Señor, yo el Señor. O sea, son mandatos de Dios, son recomendaciones de Dios, son direccionamientos de Dios. Esto es lo que Dios realmente quiere que nosotros hagamos. Y a mí me impresiona porque uno, la mayoría de las personas, yo personalmente cuando leo la palabra, siento que el temor de Dios es impreso en mi vida. Siento que el temor de Dios viene a mi vida a hablarme, a ministrarme. Siento que el temor de Dios toca mi vida de una manera muy especial y me hace reflexionar mucho acerca de cualquier actitud o cualquier situación que yo pueda estar viviendo. Y esto me impacta muchísimo porque de una u otra manera, nosotros los hijos de Dios tenemos que estar alineados a lo que Dios dice. Usted no puede pedirle a Dios una respuesta cuando usted no está caminando en la palabra, cuando usted no está alineado a la palabra, porque usted no puede querer los beneficios de Dios y lo demás no. No, por el contrario, uno tiene que, así como quiere los beneficios, así quiere todo lo demás. Pastor John Jairo, bienvenido, buenas tardes. Aquí haciendo pruebas de transmisión ya desde el computador a Facebook. Hoy vinieron a arreglarme esto y qué dicha porque estoy transmitiendo desde Facebook y desde YouTube, ya como tratar de esto, dándole uso a esto. Hola. Entonces, bueno, miren ustedes, el 13, no oprimirás, mira, no oprimirás a tu prójimo, ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Miren ustedes cómo la palabra de Dios nos da pautas para ser personas victoriosas, para ser personas honradas, para ser personas honestas. Por eso cuando hay un rezo de los judíos que dice, gracias eterno Padre, porque con tu Torah tú nos enseñas, tú nos instruyes, tú nos liberas, con tu Torah tú nos proteges, que es prácticamente el 2 Timoteo 3:16, 17. Toda la palabra del Señor es inspirada por el Espíritu y útil para redarguir, corregir, enseñar, instruir en justicia. Aquí el Señor dice, no oprimirás a tu prójimo. Esas personas que a veces tienen esa actitud de oprimir a otros, de regañar a otros, de tratar mal a otros, de menospreciar a otros, de imponerse sobre otros, de ejercer la autoridad de mala manera. Porque no es que usted no sea la autoridad, no es que yo no sea la autoridad, yo soy una autoridad, pero debo tener mucho cuidado cómo manejo mi autoridad, cómo enseño mi autoridad, cómo transmito mi autoridad, perdón, cómo ejerzo mi autoridad. Yo no puedo, por el hecho de ser una autoridad, venir a patear a la gente, venir a tratarla mal, venir a menoscabar su dignidad, venirlos a herirlos emocionalmente, a dañarlos emocionalmente. Yo no puedo hacer eso. No lo puedo hacer. Y por eso aquí la palabra dice, no oprimiréis a tu prójimo, ni le robarás.
¿Cuánta gente se aprovecha de esa gente que es como medio bobita? Por el contrario, cuando usted ve a gente medio bobita, ayúdelos, fortalézcalos, bendígalos, no se aproveche de ellos. ¿Por qué? Porque Dios está viendo. Y usted recibirá la recompensa de sus acciones. Dios no lo va a castigar, como mucha gente dice. No, que es que Dios me está castigando. Dios no castiga a nadie. Uno se castiga solo con las decisiones equivocadas que toma, con las cosas malas que hace, uno se castiga. Y miren esto, aquí dice, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Si usted contrata a una persona para que le barra la casa, se la limpie y se la trapee, le paga el mismo día antes de que la persona se vaya. Usted no tiene por qué retenerle el dinero. Si hay gente trabajando para usted, usted págueles a tiempo. No retenga el dinero. No retenga el dinero. Porque eso es una injusticia. Y eso va contra la palabra de Dios, pero también va contra la ley moral de Dios. Miren, amados, la palabra nos educa, la palabra nos reestructura, la palabra nos enseña, la palabra nos transforma. La palabra de Dios nos enseña a vivir como personas extraordinarias, exitosas, maravillosas, como personas correctas, como personas justas. Ese es el Evangelio. El Evangelio no es ay, comer camándula toda hora con la Biblia debajo del brazo y dándole bibliazos a todo el mundo. Eso no es el Evangelio. El Evangelio es una vivencia diaria, personal. Es un estilo de vida que uno transmite, no que uno impone. Porque hay mucha gente que tiene esa costumbre de imponer, de imponer, de imponer. Usted no necesita imponer. Cuando usted es una persona que vive la palabra, usted se convierte en un mensaje para otros. Usted no necesita ni abrir la boca para hablar de Dios. La gente verá a Dios en sus palabras, la gente verá a Dios en sus acciones, la gente verá a Dios en cada movimiento que usted hace. La gente verá a Dios. Y esto es importante que nosotros lo hagamos, que nosotros lo pongamos en práctica. Y es tan fácil, ser cristiano es tan fácil. Lo difícil es obedecer. Por eso es que mucha gente le cuesta y dice, no, pastor, es que es muy difícil ser cristiano. Yo digo que es más difícil vivir en pecado, más difícil vivir separado de Dios, más difícil es vivir, o sea, una vida paupérrima, miserable. Para mí, eso sería más difícil. Eso para mí sería terrible. Pero vivir la palabra, yo creo que es de lo mejor que nos puede pasar a nosotros. Dice que no retendráis el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Ay, ay Dios, se me fue esto acá. Bueno, vamos en el 14. Dice, no maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor del Señor tu Dios, yo el Señor. Miren esto tan impactante. Yo el Señor. Aquí no dice Moisés, aquí no dice el pastor Julián, aquí no dice la iglesia, la organización. Dice yo el Señor. O sea, miren ustedes, mis amados hermanos, cómo la palabra de Dios nos educa. ¿Cuántas personas maldicen a los sordos, a los ciegos, les ponen tropiezos, se aprovechan de las personas con discapacidad? ¿Cuántas personas maltratan a las personas con discapacidad? ¿Cuántas personas maltratan al pobre, al menesteroso, a la viuda, al huérfano? ¿Cuántas personas hacen cosas malas? Y la palabra de Dios aquí nos está enseñando a nosotros cómo vivir una vida maravillosamente extraordinaria. Y cuando usted haga todo esto, cuando yo haga todo esto, entonces yo tendré la recompensa de Dios. Entonces el Señor empezará a soltar bendición tras bendición. ¿Por qué? Porque yo me estoy alineando a la palabra, porque yo estoy caminando en la palabra, porque yo estoy obedeciendo la palabra, porque yo estoy temiendo la palabra. Y yo no es que esté aterrorizado de que Dios me va a acabar, me va a destruir porque yo hice esto, aquello. No.
Dios está viendo que la intención mía es agradarlo, que la intención mía es vivir en la palabra, que la intención mía es caminar en la palabra. Entonces, miren que la mayoría de nosotros, de una u otra manera, necesitamos confrontarnos con la palabra. Por eso este programa se va a llamar así, Confrontados con la Palabra. ¿Estoy yo viviendo esto? ¿O sencillamente yo soy una persona oidora de la palabra, una persona religiosa, una persona que vive recomendándole a los demás vivir una vida santa cuando yo no estoy haciendo eso? Cuando mi vida no está haciendo lo que estoy enseñando. Entonces me estoy convirtiendo en un hipócrita, me estoy convirtiendo en un mentiroso, me estoy convirtiendo en una persona que habla bonito, pero que actúa feo. Y saben una cosa, el mayor juez es nuestra conciencia y Dios ve todo. Si algo yo tengo claro en mi vida es que Dios ve todo y es la razón por la que intento llevar una vida alineada a la palabra y la llevo. Y muchos de los aspectos de mi vida están alineados a la palabra. Una vez que otra por ahí se me sale el mal carácter, que creo que es como lo más sobresaliente en mi vida, con lo que yo más he lidiado en mi vida. Pero a nivel de sanidad, mire, ni falta de perdón, ni resentimiento, ni amarguras, ni tratar mal a una persona sorda, a un ciego, ni hacerle injusticia a otras personas, o aprovecharse uno de las personas porque las personas lo honran a uno como pastor. Hay gente que abusa de la autoridad. Entonces, como es pastor, cree que todo el mundo le tiene que servir. Y no, eso no tiene por qué ser así. Y creo que una de las maneras de nosotros trabajar en nuestra vida es hablando la palabra. Por eso este programa se llama Confrontados con la Palabra. ¿Por qué? Porque cuando yo leo esto, no maldecirás al sol, bueno, dice. Ahora el 15, versículo 15, y lo vamos a dejar ahí. La semana entrante seguimos con el resto, o mañana o pasado mañana, cuando a mí me dé así como la unción, cuando me caiga la unción de querer transmitir, ahora lo voy a poder hacer porque ahorita por lo menos estoy transmitiendo desde YouTube y estoy transmitiendo desde, ¿cómo se llama? Facebook y lo estoy haciendo desde el computador, ya no a través de Zoom, porque Zoom me bloqueó algo que no sé qué pasó, entonces, bueno, me tocó llamar a Jonathan, pedirle el favor, vino hoy y me dejó esto resuelto. Aquí donde estoy transmitiendo Facebook y YouTube. Entonces, miren esto, miren el 15, qué impresionante. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. O sea, miren ustedes cómo la palabra de Dios nos da los consejos necesarios para nosotros actuar correcta y maravillosamente. Díganme ustedes si esto no es extraordinario. No harás injusticia en el juicio. O sea, cuando yo tenga que juzgar una situación entre un rico, entre un pobre, entre cualquier persona, lo tengo que hacer de acuerdo a la justicia. Lo tengo que hacer con justicia. Cuando yo tenga que hacer una reprensión, la tengo que hacer con justicia. Cuando yo tenga que hacer un llamado de atención, lo tengo que hacer con justicia. No puedo maltratar a esa persona, no puedo destruirla, no puedo dañar a esa persona. Tengo que hacerlo de la manera correcta. Dice, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Y cuando habla de juzgar, no es ponerse a hablar mal de la gente. Es de corregir, de juzgar esas situaciones. Juzgar aquí es como un ejemplo. Yo la traté mal a alguno de ustedes. Y viene y dice, pastor, yo necesito hablar con usted. Usted no puede venir en una mala actitud, ni a reprocharme de mala manera. Usted tiene que venir con un sentido correcto de justicia, de que yo aprenda y de que yo corrija esa actitud mía. Usted viene y dice, pastor, usted dijo esto y esto delante de tal persona, usted me habló de esta manera
me hizo sentir muy mal, me sentí muy mal por la forma en la que usted me trató. Pastor, y eso me dolió, y eso no sé qué, y eso para allí, y eso para acá. Y cuando usted hace eso, usted está actuando con justicia. Pero si usted viene en un sentido de juzgarme, de pastor, es que usted tiene un mal carácter, usted tiene la costumbre de tratar mal a todo el mundo. Mire cómo usted está haciendo un juicio inapropiado, porque quizás yo no tengo la costumbre de tratar mal a todo el mundo. Quizás por una situación que yo he estado viviendo, te traté mal en un determinado momento, no te di la atención que era. Cometí una falta contra ti, pero ese no es mi patrón de conducta constantemente. Y si usted viene y me dice, no, pastor, es que usted siempre se equivoca en eso, usted siempre le habla feo a todo el mundo, usted se cree la gran cosa, es que usted cree que porque usted es profeta me va a pisotear, me va a tratar mal a mí, es que ese es el problema con ustedes los pastores, que se creen la gran cosa, que siempre no sé qué, que para allí, que para allá, que tutú, tutú. Y miren ustedes cómo la palabra de Dios de una u otra manera nos va direccionando. Por eso yo amo la palabra de Dios. El domingo yo exhortaba a la gente que estaba conectada, no sean maleducados. Cuando a ustedes les escriban por WhatsApp, respondan. Aprendan a responder. Aprendan a ser educados. Aprendan a transmitir una imagen correcta de sí mismos. Que la gente pueda ver que somos hijos de Dios. Oiga, esta gente de Dios es tan pulcra, tan querida, tan correcta, tan excelente, tan maravillosa. Esta gente, los hijos de Dios son una maravilla. Qué belleza. Esta gente sí vale la pena. Necesitamos trabajar mucho en eso. Entonces, mis amados, lo voy a dejar ahí porque la semana entrante, o bueno, la próxima confrontados con la palabra, no sé si lo voy a hacer, no, mañana no, porque mañana tengo reunión de oración en la tarde, pero puede ser el jueves en la tarde después de que llegue de presidencia, si es que vamos, porque dicen que va a haber marcha. Pero la idea de este programa, Confrontados con la Palabra, es que nosotros podamos medirnos con la palabra. O sea, la palabra, si yo realmente estoy viviendo de acuerdo a la palabra, o yo sencillamente soy una persona que enseño la palabra, hablo la palabra, pero no vivo la palabra. Y la idea es que nosotros podamos ser confrontados con la palabra, tocados con la palabra, ministrados con la palabra. Esa es la idea. Entonces, mis amados, les agradezco a los que se conectaron. Vamos a orar. Quiero bendecir sus vidas. Quiero soltar sobre sus vidas la palabra. Quiero hablar la palabra de Dios sobre sus vidas y que la palabra de Dios sea un hecho en la vida de cada uno de ustedes. Padre, yo te doy gracias en esta tarde. Yo pongo delante de ti la vida de tus hijos. Yo pongo a tu pueblo delante de ti. Y yo clamo, Señor, para que tú les des espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo. Oro para que los ojos del entendimiento sean abiertos, Señor. Yo clamo en esta hora para que tú nos des entendimiento, para que tú nos ministres, para que tú obres de una manera sobrenatural en nosotros. Permítenos caminar en tu verdad, permítenos caminar en tu palabra. Permítenos ser saciados por tu palabra y ser saciados por tu voz, Señor. Que nosotros podamos ser guiados por tu voz, que nosotros podamos ser tocados por tu amor, tocados por tu espíritu, Padre. Yo bendigo a tu pueblo, bendigo a tus hijos. Y yo te ruego, Padre, que tú los llenes de ti, de tu presencia, de tu espíritu. Yo clamo, Padre, para que la gloria tuya se manifieste en medio de tu pueblo y en medio de tus hijos, Señor. Toca a tu pueblo, toca a tus hijos. Bendícelos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.